es de Cristo y se lo revela al creyente. Te lo digo una vez más. El Espíritu Santo toma lo que es de Cristo y se lo revela al creyente. El Espíritu Santo toma la vida de Cristo y se la revela al creyente. Y el creyente dice, esto es mío. La vida de Cristo es mía. Por eso Pablo decía, no vivo ya yo, Cristo vive en mí, porque él era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y todo aquel que esté lleno del Espíritu Santo podrá decir, Cristo vive en mí, no me lo contaron, no lo leí, yo lo sé por revelación. Lo sé por la revelación del Espíritu de verdad. Por eso es que debemos dejarle todo el lugar de supremacía absoluta al Espíritu Santo. ¿Qué les parece, hermano? Gloria a Dios. ¿Qué les parece? Amén. Vamos a ponernos de acuerdo hoy. Amén. De acuerdo con el Espíritu Santo. Porque esto es lo que hacía la iglesia primitiva. Y vamos a nuestro texto base o texto áureo para hoy. Hechos capítulo 15 versículo 28. Qué hermoso. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Es importante la primera parte. Ha parecido bien al Espíritu Santo. Pero es importante la segunda parte y la última. Y a nosotros. ¿Qué les parece? ¿Será que podemos llegar a eso como iglesia local? Gloria a Dios. Como congregación, ¿podemos llegar a esto que vivían nuestros hermanos en el primer tiempo de la iglesia? Ellos podían decir, y quedó escrito acá en Hechos 15, 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Están reunidos en lo que fue llamado el concilio en Jerusalén. Se habían suscitado problemas de la obra del Señor y como Pablo y Bernabé eran hombres ordenados por Dios, que fueron encaminados por la iglesia en Antioquía, habían sido encomendados, como dice Hechos 14, versículo 26, encomendados a la gracia de Dios. En el versículo 3 del capítulo 15, en Hechos capítulo 15, en el versículo 3 dice, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Verso 4 de Hechos capítulo 15 en el versículo 4. Te pregunto, ¿estás siguiendo la lectura? Amén. En Hechos 15, ¿dónde estamos ahora? Versículo 4. En el versículo 4. Muy bien. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Notemos la estructura, notemos la forma de vida y de proceder que hacían los hermanos primitivos, porque este es el modelo bíblico para hacer la obra del Señor. Tener una familia. No puede existir, no debería existir un pastor independiente, solo, suelto, una congregación independiente, sola, suelta. Debe haber una familia, debe haber una estructura, como la que vemos en el libro de los Hechos. En Jerusalén estaban los apóstoles, en Antioquía estaba la iglesia constituida con ministros, con ministerios ordenados, legal y legítimamente ordenados. En nuestra familia, el movimiento cristiano y misionero, tenemos nuestros presbíteros, tenemos nuestra casa materna o paterna, nuestra casa madre, de donde salimos. Nuestros padres son el pastor Celcio Contreras y la hermana Margarita. Esa es nuestra iglesia madre. Pero también además tenemos sobre nosotros
el cuerpo de presbiterio, que son los pastores que dirigen la obra a nivel general en todo el país y en el mundo. Tenemos un presbiterio compuesto de personas con conducta, trayectoria y ministerio aprobado. Y nosotros como pastores y como congregación estamos dependiendo de ese orden. Acá tenemos que la iglesia en Antioquía los había encomendado, pero también tenemos que Jerusalén estaba manifestando el gobierno de Dios sobre la iglesia en Antioquía. Había responsabilidad, había cobertura o cubierta, había ministerios, había un gobierno de Dios a través de los ministerios, como dice Efesios capítulo 4, versículo 11, el Señor constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Notemos cómo Pablo y Bernabé salieron de Antioquía, de donde fueron encomendados, pero volvieron a Antioquía a presentar el reporte de lo que había pasado, de lo que el Señor había hecho en el primer viaje misionero. Y contando acerca de la obra del Señor, contando la conversión de los gentiles, causaban gran gozo. Contaron también en Jerusalén las maravillas, las cosas que Dios había hecho con ellos. Qué bueno es cuando oímos los testimonios de lo que Dios está haciendo. Nosotros viajamos constantemente con la mamá. Les decimos que el pasado jueves, por ejemplo, estuvimos a 377 kilómetros de acá, donde ya nació otra de nuestras congregaciones, Hija de las Flores. Ya está la congregación. Es un pueblo maravilloso y el jueves nos sorprendimos de la gran cantidad de hermanos que estaban en la congregación a pesar del frío, a pesar de la lluvia, vinieron bajo el agua y estuvieron con nosotros buscando a Dios. El Señor está obrando, Dios está haciendo maravillas. Nosotros también podemos testificar como lo hacían Pablo y Bernabé contando de las maravillas del Señor. Hechos capítulo 15, versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Gente de afuera de la iglesia, gente que no era del pueblo de Dios, gente que no era de la fe, gente que no era del cristianismo, eran del común, eran de afuera, eran del mundo, pero oían, se arrepentían, creían en el Señor y entraban a formar parte del pueblo de Dios. Y esto fue lo que contaban Bernabé y Pablo, contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. También a través de cualquiera de todos nosotros, Dios quiere hacer lo mismo. Es decir, el propósito de Dios en este tiempo, para con esta congregación, y al decir congregación nos referimos a todos, a cualquiera de los que estamos aquí. Hacete cargo, a vos también. Gloria a Dios. Dios quiere que pueda suceder esto. Grandes señales y maravillas que hace Dios por medio de nosotros entre cualquier clase de gente. Dios te puede usar. Hay necesidad en el mundo de hoy. Hay mucha necesidad. Hay un clamor de la gente pidiéndonos a gritos que vayamos a llevarles el mensaje del Señor. Y ahí los apóstoles estaban escuchando. Primero habló Pedro, después habló Santiago o Jacobo. Dice aquí en Hechos 15, en el versículo 13 en adelante, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Repito esta lectura: para tomar de ellos pueblo para su nombre. Dios quiere tomar de la gente pueblo para su nombre. Los que están afuera hoy van a estar adentro mañana.
porque nosotros vamos a ir a buscarlos y vamos a traerlos a la casa del Señor, porque Dios quiere tomar pueblo para su nombre. Dios quiere rescatar un pueblo para su nombre. Dios quiere salvar un pueblo para su nombre, para que todos aquí invoquemos el nombre que es sobre todo nombre de Jesús, el Cristo, nombre que significa salvación poderosa. Jesús es Salvador, Cristo es ungido o Mesías. Jesús es Salvador, es el nombre que invocamos en este lugar. Dios quiere tomar pueblo para sí, sacar de donde están en la perdición y traerlos a la salvación que hay en Cristo Jesús. Entonces, el programa de Dios para esta época es tomar de entre las naciones un pueblo separado para Él por su nombre, ese cuerpo de Cristo sacado del actual sistema del mundo, es el pueblo que el Espíritu Santo está ejecutando. Dios está haciendo su obra. El Señor nos está preparando como se prepara una novia para su casamiento. La iglesia es la novia y nos estamos preparando, nos estamos poniendo de blanco, nos estamos limpiando y lavando por la sangre de Jesús, nos estamos santificando por el Espíritu Santo. Estamos aquí limpiándonos porque el Espíritu Santo dice: el que es limpio, límpiese más todavía. El que es santo, santifíquese más todavía. El que es puro, purifíquese más todavía. Y en esa estamos, ¿verdad? Estamos en eso, buscando limpieza, buscando santidad, buscando purificación. Estamos aquí en la misma, yo como vos. Sabemos, somos conscientes de que el mundo no da para más. Está en agonía, está desangrándose, está muriendo el mundo de hoy. El diablo está haciendo estragos, está haciendo pedazos a la humanidad. Y la iglesia tenemos que aparecer. La iglesia tenemos que salir al encuentro de la gente necesitada. Gloria a Dios. Y en cualquier parte donde vayamos, Dios quiere usar nuestra vida para que traigamos almas a los pies de Jesús. Tenemos que cumplir con la última ordenanza de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. San Mateo 28, 18 y 19. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Porque el Señor está tomando un pueblo para sí. Sigamos leyendo este relato de Hechos capítulo 15, ahora versículos 16 al 18. Es una profecía repetida aquí en Hechos, o sea, una profecía del Antiguo Testamento repetida en el Nuevo Testamento, como veracidad perfecta de la palabra de Dios. Hechos 15, 16 al 18. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Dice Dios: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. Dios no va a dejar uno, siquiera uno va a quedar caído. Dios lo va a levantar. Gloria a Dios. A cada uno de aquellos a quienes Él los ha señalado, a cada uno de aquellos a quienes el Señor nos ha rescatado. Aunque nos hayamos ido lejos, aunque nos hayamos perdido, aunque hayamos errado, porque somos pecadores todos por igual, somos débiles, humanos, tendientes a dejar al Señor, pero igualmente ese Dios de gracia, ese Dios de poder, ese Dios bueno, ese Dios de amor que es nuestro Dios, no nos va a dejar caídos, desmoronados entre los escombros. Dios no va a dejar ni siquiera a uno de su pueblo en un sepulcro. Dios lo va a resucitar, Dios lo va a restaurar, Dios lo va a reedificar.
Dios con dolor la ve caída. ¿Cuántos han caído? Caen muchos soldados. Han caído soldados de los más importantes del ejército de Dios. Han caído, heridos por el enemigo, heridos por el engaño, por el pecado, porque hay mucho engaño. Por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo para ser libres del engaño de nuestra propia humanidad pecaminosa, el engaño de nuestra carne que nos traiciona, porque el peor enemigo que nosotros tenemos soy yo. Decílo vos también, soy yo. Soy un peligro. Decíselo a cualquiera, soy un peligro yo. Si el Señor no me cuida, si el Señor no me ayuda, soy un peligro, estoy en riesgo. Dios me tiene que cuidar, el Señor me tiene que ayudar. Es como decía nuestro querido hermano Oscar Darwish, que está en la gloria. Tenemos que usar una remera con esa imagen del cerebro de la calavera y los huesos cruzados que diga peligro. Y colocátela, querido, así hablaba él. Ponete esa remera que diga peligro, explosivo. Soy peligroso. Y no importa la edad, todos somos peligrosos. Si el Espíritu Santo no nos agarra las riendas a nosotros, se nos sale la cadena. Como dice el gaucho que pierde las riendas y el caballo se desenfrena, no sé cómo es el asunto. Pero es así, hermano. Si Dios no toma nuestra vida bajo su control divino, y si todos los días nosotros no oramos y leemos la palabra, y si no nos congregamos, ojo, estamos en peligro. Así mismo tenemos que cuidarnos. Amén. Dios nos tiene que ayudar. Así que a nadie va a dejar caído. Dios dice, reedificaré al que está caído. Dice, y repararé. Qué hermosas palabras. Reedificaré. Pronúncienla. Reedificaré. Repararé. Repararé. Volveré. Volveré. Levantar. Levantar. Qué hermosas palabras, ¿no? Voy a repetirlas una vez más, vale la pena. Volveré. Reedificaré. Reedificaré. Repararé. Repararé. Volveré a levantar. Volveré a levantar. Qué hermoso. Esto es lo que Dios está haciendo con nosotros. Con un fin. Para que el resto de los hombres busque al Señor. Porque por medio de aquellos que somos reedificados, por medio de aquellos que somos levantados, por medio de aquellos que somos reparados, por medio de aquellos que hemos vuelto al Señor, Dios va a salvar almas. Lo creo con todo mi corazón. Lo creo que por vos el Señor va a salvar almas. Creo que como iglesia nos estamos levantando de las ruinas, nos estamos levantando de los escombros. Algunos podemos hasta decir, me estoy levantando de la misma sepultura, pero el Señor, por su gracia divina y el poder del Espíritu Santo, me está soplando, me está levantando. Cuidado, diablo, porque el gigante se levanta. El gigante dormido se levanta. El gigante muerto se levanta. Dios levanta a su pueblo. Dios levanta a los discípulos. Dios levanta a los obreros, a las obreras. Dios levanta a los diáconos. Dios levanta a los colaboradores. Dios levanta a su pueblo. Dios te levanta a vos. Decirle a alguno, Dios te levanta. Qué hermoso. Dios nos está levantando. ¿Se animan a decir Dios nos está levantando? Dios nos está levantando, aleluya. Isaías 60. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria del Señor ha nacido sobre vos. Levantate, hermano. Levantate, hermano. Es la hora. Es hora de levantarse, como dice mi celular. A veces lo pongo a las 5, a las 6. Es hora de levantarse, dice la mamá. Ese celular. Es hora de levantarse. Hay que ponerlo mañana por culpa de Carlito que se quiere comprometer. Es hora de levantarse, va a decir bien temprano. Pues tenemos que viajar como 5 horas para estar a las 10 allá, a la hora del compromiso.
Pero es hora de levantarse a buscar a Dios. Es hora de levantarse a testificar. Es hora de levantarse a servir a Dios. Vamos a levantarnos, no podemos estar en ruinas, no estamos en ruinas. Dios reedifica su iglesia. Bendito sea el Señor. Gloria, gloria. Qué hermoso. Ahora, estoy hablando acerca de acuerdo con el Espíritu Santo. ¿Qué va a redundar en que estemos de acuerdo entre nosotros? Como siempre, versículo 22, Hechos 15, 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Unidad al unísono, en armonía, como empezaron, siguieron. Hechos capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, todos unánimes juntos, unidos pero juntos también. Y siguieron así, Hechos 15, 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Y en el versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Qué importante es el acuerdo, ¿eh? De acuerdo con el Espíritu Santo para poder ejecutar. Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Es la unidad del Espíritu, no es el ecumenismo. No es la unidad de los hombres, no es esos consejos humanos, no, es la unidad del Espíritu, que significa unidad en la visión, en la doctrina, en la voluntad del Señor. En eso tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo con quien manda, y el que manda es el Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude a llegar a eso. De acuerdo con el Espíritu Santo para poder ejecutar. Quien manda es el Espíritu Santo. El que manda acá, ¿quién es? Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Hechos 15, 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. No imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ya que estoy, voy a mencionar cuáles fueron las cosas que no tenían que hacer los cristianos y que no debemos hacer los cristianos. Dice, Hechos capítulo 15, versículo 29, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Eso de guardar el sábado no está acá. De paso lo digo. ¿Qué sí tenían que guardar de la ley? Lo que tenían que guardar, según Hechos 15, 29, es que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, eso sí. A ver, diga el número 1, después que yo leo. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. No, ustedes tienen que decir 1. Vamos a contar. ¿Saben contar? 1, 2, 3. A ver, de vuelta. Ustedes tienen que contar después que yo leo. Hechos 15, 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. De sangre. 2. De ahogado. 3. Y de fornicación. 4. Así que eso de retorcerle el cogote a la gallina para comer, no. ¿Se acuerdan antes? Nuestra mamá decía, vamos a comer una gallina con arroz. Ahí corría la gallina con las alas abiertas, escapaba, hasta que por fin caía en las manos de mamá. Y ahí nomás mamá le revolvía, le retorcía el cogote. Eso es ahogado, no hay que hacer más eso.
La Biblia lo dice. Eso sí tenemos que guardar. ¿Cuántas cosas entonces son las que sí? Las contamos recién. 4. Así que el sábado no. Nosotros guardamos ¿qué días de la semana? Todos los días guardamos. Son del Señor, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Amén. Gloria a Dios. El Señor es el Señor toda la vida. Aleluya. Todos los días. Gloria a Dios. Todo el calendario. Gloria a Dios. Y el año bisiesto también. Pero el día que guarda la iglesia cristiana, ¿cuál es? El domingo. ¿Por qué? Cristo resucitó en un domingo. Amén. Ese es el día del Señor. Amén. Gloria a Dios. De paso eso, porque por ahí nos encontramos con alguien que dice, la Biblia, la otra vez me agarró uno de un taxi, que me levantó por misericordia en Buenos Aires, pero también así la ligué, porque era adventista sabatista del sábado. Y me empecé, ¿por qué no guardan el sábado ustedes? ¿Y quién no guarda el sábado? Estaba enojado. Y la verdad que yo no tenía ánimo para discutirle. Bueno, ellos creen en el sábado, nosotros creemos en el domingo, también creemos en el martes, el lunes, el miércoles. Todos los días son buenos. Ellos creen en uno, nosotros creemos en los 7 días. Amén. Jesucristo es el Señor de lunes a lunes. Dale el mejor aplauso de tu vida al Señor. Gloria a Dios. Pero es cierto, hermanos, que hay que estar preparados, porque este es un tiempo cuando abundan las doctrinas, y a veces si no tenemos versículos, tienen ustedes para anotar, si no ahí está, sobre este tema del día, les voy a dar algunos versículos. Rápidamente, ¿tienen para anotar? Amén. No, yo no me la como así nomás. Mostrame si tenés algo para anotar, lapicera, hay algo para anotar, ¿ven? Por allá tienen, ¿no? Algo para anotar. ¿Qué es lo que tenemos que guardar? Hay que guardar el sábado. ¿Cómo es el asunto del sábado? Porque nos hablan mucho acerca del sábado, que es el día sábado, día de reposo, no hay que hacer nada el sábado. Anoten. Explicar sobre día de reposo. Vamos a empezar Hechos 21-25. Qué lindo sería tener un lector acá que me ayude. Acá hay un micrófono. Vení, a ver acá, un lector. Vamos a hacerlo rapidito, por favor. Vamos a leer unos cuantos pasajes. Ustedes los van anotando sobre este tema. Hechos 21-25. Sobre lo que tiene que ver con lo que se pusieron de acuerdo con el Espíritu Santo como iglesia. ¿Qué sí tenían que hacer? A ver, Hechos 21-25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Gálatas capítulo 4. Gálatas 4. A ver qué dice el versículo 4 de Gálatas capítulo 4, verso 4. Sí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y el versículo 10 y el 11. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Mas me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. A ver, de vuelta la lectura, tiene un 5 en lectura. A ver, tenés que levantar la nota, hermano. Tenés que pasar de 7 para aprobar. Tiene que ser de 7 para arriba. A ver, de vuelta. No, es que está anotando porque no se quiere perder estos versículos. No sea cosa que se encuentre con un sabatista y no sepa qué responderle. El otro le da con la ley, con todo el Nuevo Testamento por la cabeza y este no tiene un escudo para defenderse. Acá te voy a dar un escudo para que te defendas. Gloria a Dios. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Se dan cuenta? Les está recriminando, los está